Muy buenas tardes, estamos en la FM 101.9 y vamos a comenzar Prohibido Olvidar, martes de 15 a 16 horas, FM 101.9 con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez. Muy bien, ahora vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Como ya sabido, programa por medio de Prohibido Olvidar Sí, va grabado. sí, Es exacto. decir, hoy es lunes, estamos con las últimas informaciones del lunes, vamos a ver con qué nos sorprende el martes, pero que no nos deje muy mal parados. Así que bueno, empezamos con esta charla que tenemos todos los martes. Por lo pronto, entre las 3 y las 4 de la tarde, Claro. veremos cuándo recuperaremos nuestro horario con esta pandemia que parece que va a ser larguita la cosa, ¿no? Sí, va para largo esto. Va para largo, por no decir, si no hay ya elementos como para decir que me parece que, como decía Darwin, nos vamos a tener que adaptar a las circunstancias más que el coronavirus que se adapte a nosotros, ¿no? Muy bien, mientras preparamos la columna de Alberto Cortés, voy a contar un poquito el programa. Vamos a hablar de un corte en el puerto. El gobierno busca producir la Sputnik V, 10 meses menos por hacer cursos. Por la vuelta del tren entre Mar del Plata y Miramar. Otra vez los combustibles. Y cierra una sede de la Posada del INTI. Y tu editorial, Pablo, La tormenta energética. Y sí, que va a ir pegado con la información de otra vez los combustibles, seguro. Bueno, muy bien. Tenemos la lista de la columna de Alberto Cortés que se llama Coronavirus y oportunismo político. Ahí vamos. La pandemia que ha trastocado la vida de la humanidad y ha terminado, solo hasta ahora, con las de más de 2 millones de personas, es por supuesto un hecho político. Como ante cualquier problema que afecta a toda o a una parte significativa de la sociedad, los estados deben posicionarse y actuar u omitir hacerlo. Y eso abre el debate acerca de la conveniencia o no de tal o cual política pública al respecto. La carencia inicial de vacunas y la evidencia del aislamiento social como principal medida preventiva, pero la contraposición al mismo tiempo de ese aislamiento, sanitariamente deseable, con la actividad económica, educativa, recreativa, deportiva, afectiva, etc., creó una contradicción entre las posiciones, generalmente respaldadas en opiniones científicas, favorables a cierres más estrictos y generalizados de un gran número de actividades y otras posturas reacias a esas medidas. Los representantes de los intereses empresariales, sean estos directamente empresarios o políticos o gobiernos que representan, encubiertamente esas inclinaciones, tendieron a oponerse a las medidas, privilegiando defender la tasa de ganancia que seguramente se resentiría al reducir la actividad económica por encima de la salud pública y la preservación de miles de vidas. Los ejemplos más obvios y extremos son los de Donald Trump y Jair Bolsonaro, cuya irresponsabilidad como gobernantes llevó a Estados Unidos y a Brasil a encabezar las listas de muertes y contagios en el mundo y Latinoamérica respectivamente, sin impedir la recesión económica que costó millones de empleos y caída del PBI. Por supuesto que estas políticas genocidas no se podrían defender públicamente solo con argumentos económicos. Entonces fueron acompañadas por enormes nubes de fake news que procuraban reemplazar o tapar la información científica seria con pilas de rumores, recomendaciones y recetas sin fundamento y teorías conspirativas varias sin pruebas y muchas veces descabelladas. La publicación científica Revista Americana de Medicina Tropical e Higiene publicó un estudio cuyos autores identificaron, en los primeros 4 meses de la pandemia,
Más de 2.300 informes de rumores, remedios y teorías de conspiración en 87 países. Más del 81% falsos. Entre las más graves, los poderes curativos de beber metanol se ha relacionado con 800 muertes y muchos otros daños. El director general de la Organización Mundial de la Salud afirmó que esta infodemia está obstaculizando las medidas de contención del brote, propagando pánico y confusión de forma innecesaria y generando división en un momento en el que necesitamos ser solidarios y colaborar para salvar vidas y para poner fin a esta crisis sanitaria. En Perú, un tribunal usó como justificación a su propia demora para emitir un fallo la afirmación de que la pandemia tuvo un carácter imprevisible salvo para sus creadores. Sus creadores, según este tribunal, serían las élites criminales que dominan el mundo, y cita específicamente a Bill Gates, a George Soros y a la familia Rockefeller, sin ninguna prueba, por supuesto. El negacionismo de la ciencia y las teorías disparatadas no nacieron con esta pandemia ni se limitan a ella. Entre sus variantes más conocidas están los terraplanistas, que siguen afirmando en el siglo XXI que la Tierra es plana. Hace poco menos de un año, uno de ellos murió en Estados Unidos al estrellarse el cohete que tripuló para probar su teoría y que ascendió varios cientos de metros y cayó pesadamente luego, dado que había perdido el paracaídas en el despegue. En España, tras el temporal de nieve Filomena, que creó gran conmoción en ese país en enero de este año por su magnitud, circularon por las redes videos afirmando que no existía la nieve y que era un fraude hecho con plástico. Trump, Bolsonaro y diputados de la coalición cívica en Argentina han recomendado contra el virus sustancias desrecomendadas por la Organización Mundial de la Salud e incluso tóxicas. El gobierno argentino se contó, en cambio, entre los que, pese al desconocimiento inicial del virus, que creaba gran incertidumbre sobre cómo evolucionaría la pandemia, cuándo se contaría con una vacuna y cómo sería posible administrar la tensión entre la necesidad sanitaria de cerrar actividades y la presión social para abrirlas por necesidad económica, por hartazgo o por falta de conciencia, adoptó un camino mucho más racional que permitió al principio retrasar el avance de los contagios, achatar la curva epidemiológica y aprovechar el tiempo ganado para preparar al sistema de salud, lo que evitó su colapso como ocurrió en varios países europeos, Estados Unidos, Brasil y Ecuador, entre otros. Es probable que se haya equivocado en no haber invertido un esfuerzo mayor y más temprano en la detección y el aislamiento de casos. Así el sistema no colapsó, lo que habría sido mucho más catastrófico, pero el número final de muertos viene resultando elevado. La oposición de derecha, que no es solo Juntos por el Cambio y algunos grupos que aspiran a quitarle votos por derecha en las siguientes contiendas electorales, sino principalmente un conglomerado de grandes medios de comunicación que expresan la opinión hegemónica del poder económico, trató de aprovechar en todo momento la pandemia y otros temas para procurar el desgaste del gobierno. No dudó entonces, y no duda ahora, en fogonear todas las disconformidades que naturalmente tienden a surgir en la sociedad como resultado de las restricciones que impone el virus. Se presentan estas como originadas en tendencias supuestamente autoritarias del, entre comillas, populismo, que en Argentina sería el peronismo. Estas tendencias efectivamente existieron en los dos primeros gobiernos de Perón, entre 1946 y 55, que fueron continuidad de un gobierno militar, pero que no se volvieron a manifestar con posterioridad, al menos no en mayor grado que en otros gobiernos contemporáneos de otros signos políticos. Por el contrario, fue el gobierno de Mauricio Macri el que empleó los servicios de inteligencia y la justicia dicta para la persecución de los opositores y para intentar silenciar a un canal de televisión que no controlaba. La vida en sociedad exige reglas y, en consecuencia, restricciones a las libertades. Yo puedo optar por retirarme a vivir como un ermitaño, por ejemplo, y entonces no me veré obligado a detenerme coercitivamente en ningún semáforo. Tampoco dispondré de vehículos ni de calles, claro. Si vivo con otras personas, la convivencia obliga a acordar normas que restringen libertades. Lo aceptamos a cambio de otras ventajas, mayores posibilidades y libertades, en definitiva, que trae la vida en sociedad. El autoritarismo no es eso, sino el abuso de un gobierno para fijar normas restrictivas que van más allá de las que el bien común requiere en un momento dado.
pandemia, esas restricciones son mayores. Ha sido así en toda la historia humana y hay fundadas razones para ello. Por eso, las leyes lo prevén desde mucho antes del momento actual. Los países que han sido más exitosos en controlar el coronavirus han sido los más estrictos en sus medidas: Australia, Nueva Zelanda y China. Entre las provincias argentinas, Formosa. En ocasiones ha habido excesos, que a veces tienen que ver con los antecedentes de sus gobiernos, y que han sido además exagerados por sus opositores. Pero las estadísticas no dejan margen de dudas de sus éxitos epidemiológicos. Es completamente aceptable y necesario que debatamos los límites y detalles, dinámicos además, de las restricciones y protocolos a las distintas actividades que la tensión entre necesidad sanitaria y necesidad económica o social imponen. Lo que no podemos hacer es ir a ese debate con la ingenuidad de ignorar que hay actores interesados en lograr un desborde, aumentando incluso el número de muertos, para desgastar al gobierno y llevar agua para su molino. En este contexto se inscriben, por ejemplo, muchas de las iniciativas para presionar por una vuelta a las aulas a cualquier costo, buscando además enfrentamientos entre padres y gremios docentes para, si fuera posible, lograr de paso un viejo sueño de la derecha: aislar y debilitar a los trabajadores de la educación para poder luego reducir los recursos para la educación, como hizo el gobierno anterior, sin la resistencia decisiva de ese sector. Por pura casualidad aparecen como voceros de esas posiciones diputados del macrismo. Otro caballito de batalla de no ya la derecha, sino los sectores pro-norteamericanos en general, ha sido atacar, y no solo en Argentina, la vacuna Sputnik V. Se ha llegado a decir en Infobae, y luego lo borraron en Internet, que Vladimir Putin era el líder inobjetable del comunismo mundial. En realidad, la confrontación entre Estados Unidos y Rusia no es hoy ideológica, los dos son países capitalistas, sino geopolítica. Rusia es un país capitalista, pero no se subordina a la política norteamericana. Se han sembrado forzadamente todo tipo de dudas, y Elisa Carrió llegó a denunciar al gobierno por envenenamiento. En realidad, la vacuna cuya aplicación coincidió con 23 muertes en Noruega, una en Portugal y una enfermedad grave en México, fue la de Pfizer, norteamericana. Pero no caigamos en los mismos vicios que denunciamos. Es probable que ello haya sido casual y que todas las vacunas que ya han sido aprobadas, rusas, chinas, europeas y norteamericanas, sean seguras y eficaces. Mientras tanto, Cuba tiene en desarrollo 4, una de ellas ya en fase final, la Soberana, y Argentina una. La vacuna sigue siendo, por ahora y en la urgencia, un bien escaso. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado el acaparamiento de las vacunas por los países ricos y el escasísimo acceso a ella, al menos a corto plazo, de los países pobres. No es novedad, es la regla en el capitalismo con todas las mercancías, incluso las que representan la vida. Canadá ha comprado vacunas para vacunar 5 veces a su población. La Unión Europea también varias veces. La necesidad de un mundo solidario sigue siendo una urgencia impostergable y una urgencia bien alejada del capitalismo. Mientras Venezuela envió 5 camiones con oxígeno a Manaos, Brasil, en total caos sanitario, entre otras causas por la falta de este insumo, Cuba envió el pasado año equipos importantes de salud a Italia y Andorra en su peor momento. En tanto, crecen las rispideces entre gobiernos europeos y las empresas farmacéuticas, prácticamente todas retrasadas respecto a sus planes originales de producción y entrega de vacunas, llegándose a allanar algunos laboratorios, en medio de denuncias de que las vacunas son desviadas prioritariamente a Israel y algunas monarquías autoritarias del Golfo Pérsico que pagan precios más altos por ellas. Muy bien, escuchamos la columna de Alberto Cortés, Coronavirus y oportunismo político. Corte en el puerto. Estibadores eventuales reclaman mejores condiciones laborales. Trabajadores eventuales del puerto de Mar del Plata realizaron este lunes un corte y movilización en la estación marítima local para reclamar una mejora en las condiciones laborales y la apertura de las negociaciones paritarias. La concentración comenzó esta mañana
en la mañana del lunes en las terminales 2 y 3. Según indicaron los estibadores, se trata de un conflicto de larga data que está profundizándose ante la falta de convocatoria a los delegados para que el mismo no aumente. Las notas fueron presentadas al sindicato por intermedio de los delegados hace más de 15 días y no han tenido respuesta. Allí se pedían mejoras en las condiciones laborales y el respeto del convenio colectivo de trabajo. Ante el conocimiento del reclamo, las empresas buscan reemplazar a trabajadores, estibadores asalariados, por monotributistas, como escarmiento y precarizar aún más el trabajo o extinguir la relación laboral. Dijeron que no iban a levantar la medida de fuerza hasta obtener algún tipo de respuesta o solución. Bueno, este es un tema que se va a ampliar a todo el espectro del campo laboral. El gobierno va a pedir colaboración a los trabajadores. ¿Qué es lo que le van a pedir? Que ganen menos. Sí. Esto es así de sencillo. Que no reclamen, tanto, más salario, porque claro. hay que hacer el sacrificio que no lo hacen otros sectores. Exacto. Hoy estábamos viendo de que sí, aparentemente ya la FIP estaría en condiciones de cobrar el impuesto a la riqueza. Y la otra vez habíamos hablado con el tema de Tocpetrol, le van a sacar un porcentaje en peso cuando le dieron millones de dólares en subsidios. Sí. Entonces, evidentemente, digo, acá no hay que dejarse llevar por los títulos. Acá no es que se le pide sacrificio. Acá va a poner el cuerpo como lo pusieron siempre los trabajadores, los jubilados. Y esta es una expresión más de una CGT que está dormida. Bueno, yo la verdad no la veo despierta desde la época de Ubaldini. Vamos a ser sinceros. No es que está durmiendo la gran siesta con Alberto. No, con Macri hicieron lo mismo. Ni con Macri. Con Cristina hicieron lo mismo. También en la época de Néstor hubo una primavera, no vamos a decir que no, pero tampoco se reclamaron las cuestiones de fondo. De hecho, los ajustes que hacen laborales Macri lo hace por producto de la precarización que había quedado los trabajadores, especialmente mucho con relación al Estado, de la época de Cristina y Néstor. Ni hablar de la época de Menem. El SUPE, bueno, ya el SUPE no sé, se extinguió, no existe más. De hecho, hoy vamos a hablar algo sobre el sindicato nuevo que se formó, que conduce Ávila, que es el de petroleros, de empresas privadas y gas. Pero esto es una vieja discusión, si los sindicatos tienen que estar atados a los gobiernos, y la verdad que no. Esta relación gobierno-sindicato siempre ha perdido a los trabajadores. Esto en alguna otra época habrá funcionado, no digo que no. Sí, pero en este momento no. Hubo un momento no donde el 50% del capital iba a trabajo y el otro a capital de la renta nacional, pero no es lo que está pasando ahora. En la relación gobiernos, y hablo también con Macri porque, a ver, esta misma CGT arregló con Macri. Yo no me olvido que muchos diputados sindicales, incluso muchos que ahora son diputados por el oficialismo, que en ese momento tenían otras fuerzas, acompañaron a Macri con los distintos presupuestos y aprobando los endeudamientos. Así que realmente hay esto lo habíamos hablado la otra vez en el programa de Cheche Escudero, tenemos un problema de representatividad enorme, donde todo lo que nosotros elegimos termina jugándonos en contra. A ver, y nadie nos está violentando, somos nosotros lo que elegimos o que dejamos hacer. Esto en el campo sindical, en lo que es el movimiento obrero, en lo que es el político, y lo que llama también la atención, porque lo mismo pasa
con los gremios empresariales, donde también los gremios empresariales, si vos los ves, sí, te hablan de traer nueva tecnología, te hablan de bajar costos, pero de ahí no salen, no van a decir, che, ¿por qué sale tan cara la energía? ¿Por qué me cobra tantos impuestos? Que los endeudamientos después los terminamos pagando los exportadores, porque ¿quién va a poner los dólares? Digamos, hay una subordinación de todas las organizaciones al gobierno de turno. Y no me vengan con que Alberto y Cristina. Con Alberto, con Cristina, con Macri, y no me vengan con las piedras en la Cámara de Diputados que terminaron ahí en un gran circo, porque en definitiva todo marcha como siempre. De vez en cuando hay alguna protesta, pero vamos a decir la verdad, el movimiento obrero organizado, los sectores gremiales que nuclea a las empresas, a las pymes, no están haciendo nada ni siquiera para decir estamos clarificando a lo nuestro sobre la situación, aunque no podamos hacer nada, no, se sumen a los discursos de los distintos gobiernos y cada uno aporta su cuota de miseria general para todos, ¿no? El gobierno busca producir la vacuna Sputnik V en la Argentina. Eduardo Suaín, Pero no estamos haciendo la Pfizer también. ¿Cómo? Estamos haciendo la Pfizer también. No, la Pfizer no. ¿Cuál era la que estábamos haciendo? No. La de AstraZeneca, ¿no? No, la de AstraZeneca me parece. Bueno, vamos a hacer todas las vacunas, las vamos a hacer nosotros, ahora qué grande. Bueno, Eduardo Soaín, embajador en Rusia, adelantó que iniciará gestiones para generar un centro de producción de vacunas en el país. Estamos en febrero, maestro, ya esto lo tendrían que... A mí me hubiera gustado escuchar eso en octubre, ¿viste? Ahora, ¿viste? Estamos en febrero. Dale. Bueno, además señaló que trabajan para que los envíos continúen de manera regular. Claro, lo que pasa es que lo que tienen que trabajar son los rusos, porque son ellos los que producen. A ver, yo en cierta parte no entiendo al gobierno. Por ahí tuvo una expectativa, habla mucho, porque hablan pero hasta más no poder, hablan al cohete, hablan sin sentido, sin fundamento. Vos fíjate, y este ejemplo que doy yo de Uruguay, el presidente de Uruguay no dice absolutamente nada. Y en Uruguay no pasa nada. A tal punto no pasa nada que ellos no tienen vacunación, por ejemplo. No, todavía no tienen ni una vacuna. ¿No? Y nosotros que estamos hablando al cohete, incluso hasta decíamos, nosotros vamos a interceder con Putin para que también le lleve la vacuna a Uruguay. En Uruguay no dijeron nada. Resulta que no tenemos vacuna para nosotros. Y esta cosa de hablar el cohete que tiene, ¿no? Que no hace sentido. Encima hacemos pata ancha, ¿no? Nosotros hablamos, conseguimos. ¿Qué vamos a conseguir, por favor? Bueno, Eduardo Suaín, que es el embajador argentino en Rusia, dijo que el gobierno nacional va a realizar gestiones para producir la vacuna Sputnik V. Mi tarea en Rusia empieza por abogar porque continúen los envíos del modo más regular posible de vacunas. Vamos a hacer gestiones para iniciar un proceso que termine en Argentina como centro de producción de vacunas. Sí, es como decís vos, esto ya tendría que estar por lo menos iniciado, ¿no? Pasa que se habían enganchado en una, no salió, entonces, bueno, qué sé yo. La Sputnik V se fabrica actualmente en Rusia, India y Corea del Sur. En tanto, también hay tratativas para que Brasil comience a producirla. La posibilidad de sumar a Argentina ya había sido sugerida por el director ejecutivo del Fondo Ruso de Inversión Directa, Kirill Dmitriev. Mirá, a ver, yo no sé si Dios existe, pero no castiga ni no castiga con rebenque. Brasil, mirá Bolsonaro que los odiaba. Brasil lo que tiene provisión sí. es de vacuna
Rusia y China. Sí, Porque no hay que olvidarse que Brasil, a diferencia de la Argentina, Brasil es parte del Brexit, es decir, de un tratado económico con China, Rusia y la India, que vos fíjate que son todos los involucrados. Hasta hace poco se hablaba de los conflictos bélicos o probables conflictos bélicos entre la India y China. Tienen conflictos y siempre van a haber conflictos. Pero los tipos están, mirá vos el mercado que forman entre todo eso, ¿viste? Es un mundo aparte, realmente es un mundo aparte. Realmente nosotros tendríamos que ver de arreglar con Brasil, que es parte del Brexit, y que tiene en ese espacio, tiene un peso específico propio por la cantidad de habitantes que sí, son, porque sí. ya son parte del Brexit, pero lo de Bolsonaro es realmente lamentable, ¿no? Tenía aliados fuertísimos. Si hubiera estado Lula, seguramente ya hace rato se hubiera estado fabricando en mismo Brasil la vacuna rusa y la china, porque la tenía más clara el negro. Claro. La verdad que Lula la tenía mucho más clara. A algunos le gustará, no le gustará, pero la verdad que el tipo la tenía mucho más clara. Y lo de Bolsonaro es lamentable. Siendo parte del Brexit, recién ahora están viendo de hacer la vacuna china cuando ya la tendría que estar haciendo hace rato. Bueno, Shuain, el embajador argentino en Rusia, dijo que Alberto Fernández podría viajar a Rusia durante 2021. Estamos tratando que sea una visita de Estado, dijo el embajador. Vamos a pasar a otro tema. Tercer aumento de los combustibles en todo el país. Los combustibles aumentaron a partir de ayer en todas las estaciones de servicio del país, según dispuso el gobierno, como consecuencia de las subas en los valores de los biocombustibles. Exactamente. Se trata del tercer aumento en lo que va del año. El incremento refiere al mismo porcentaje para todas las petroleras que operan en el mercado. Según la resolución de la Secretaría de Energía, si se toma el aumento acumulado en las últimas semanas, en el corte que se usa para el gasoil, la dosificación pasó de 5% a 6,7% y el precio subió un 12,4%. Para el de la nafta el precio subió 9,6% y la dosificación se mantuvo en el 12%. Desde las empresas petroleras señalaron que el ajuste respondió a una decisión del gobierno que modificó los precios y los porcentajes de corte de los biocombustibles que se utilizan en la producción de naftas y gasoil. El valor de los biocombustibles es uno de los componentes del precio final, a lo que se suman otras variables, como el precio del dólar, los impuestos a los combustibles líquidos y el valor internacional del crudo. Entonces, en este último aumento, la nafta aumentó 1% en los surtidores y el gasoil 1,9%. Es decir, llegó al promedio del 6%, que era lo que estaba en la resolución de enero, que el gobierno iba a impulsar. Son 3 aumentos en lo que va del año, porque tomamos como línea imaginaria, Sí, ¿no? El 31 de diciembre como último día del año del 2019. Pero en 30 días. El 31 de diciembre, es decir, hubo un aumento y hubo otros 2 aumentos en diciembre, así que tenemos 6 aumentos prácticamente en 2 meses. En 2 meses, claro. Si lo quiere dividir, en un mes 3 aumentos de estimado nafta. oyente, si usted lo quiere dividir con la línea imaginaria del almanaque, y sí, en el último mes aumentó 3 veces, pero en realidad en los últimos 2 meses aumentó 6 veces. Viene aumentando desde agosto y es claro y evidente
que la disparada de los precios, la inflación, mucho tiene que ver con esto. Sí, se habla de una inflación del 4% para enero, más o menos como diciembre, Que es fuertísimo. que es muchísimo. Que hace también tambalear por el retraso de la tasa de interés de los plazos fijos en relación con la inflación. Evidentemente sí, la inflación de que este aumento que se dio hubiera correspondido en la última semana de enero. Se buscó que fuera de enero o el último día de enero para que no impacte en el informe del INDEC de enero que va a alargar seguramente después del día 15. Claro. Entonces ya esto pasaría a febrero, digamos, estadísticamente. Ahora en el bolsillo te pegó, te partió al medio, como el tercer aumento, el sexto en 2 meses. El primer aumento de enero fue el 5 de enero, 2,9% de aumento promedio de las naftas. Por actualización de impuestos. El 15 de enero, 3,5% de aumento promedio. Y la semana pasada se suspendió un aumento. Era ese que se dio ayer. Que debía regir el 1 de marzo. Se suspendió para el 12 de marzo. No, lo dieron ahora. Es este que está... que 12 de marzo, ahora, está ahora, claro, ya te lo largaron al 12 de marzo, viste, no sé para qué, pero en realidad este es el aumento de la semana pasada, que lo que buscaron es sacarlo de enero, correrlo 72 horas, para que el informe del INDEC de la inflación de enero no supere el 4% como se prevé que va a pasar. Claro, sí. Bueno, Pablo, vamos a pasar a tu columna, la tormenta energética. Bueno, es parte de lo que estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la información que entra en lo que fue la actualización de los biocombustibles? Sí. Yo pregunto, estimado oyente, estimada oyenta, no sé si para ser inclusivo hay que decir eso, o con oyente, claro, incluiría oyente, todo, sería es una palabra muy amplia. Claro, me parece que con eso integramos a todos. Claro, Usted pensará, a todo el mundo. ¿Qué tiene que ver los biocombustibles? ¿Alguien sabe qué pasa con los biocombustibles? ¿Y qué relación tiene con el costo de la energía? Desde el 2006 se estableció una ley, que es lo que se habla ahora, de una ley de corte con biocombustibles. ¿Cuál era la relación que iba a tener este combustible? Escúcheme, porque es interesantísimo. Exigía la ley, era la 26.093, que exige un corte del 10%, y que la verdad que nunca llegó al 7,2, al 7,4, cuando la obligatoriedad del corte era del 12%. Nunca superó el 10,6, el 11,2. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de granos. Yo escucho a veces cuando te dicen, bueno, hay que caminar porque hay que conseguir los productos más baratos, la especulación, los grupos hegemónicos, pero no se habla sobre la cuestión de que los elementos agropecuarios están en la carrera de la energía. ¿Hasta qué punto? Bueno, de hecho, hace poco publicamos un artículo donde estos sectores, especialmente dedicados a lo que es bioetanol, y especialmente a los productores de soja, que del aceite de la soja surge
también parte de los combustibles. Hay varios canales, el maíz, el azúcar, el aceite de soja. ¿Por qué se piensa que está llegando a 500 y pico la tonelada de soja? Porque los chanchos de China se están muriendo. Y uno es consumidor de noticiero, porque la verdad que uno, yo por ahí estoy viendo el noticiero y al mismo tiempo estoy leyendo algún portal, es decir, soy una persona que busca la información. Yo no he visto en ningún lado ninguna publicación, ninguna noticia que por ahí te hablan de algunas cosas menores, algunas peleas entre las internas de todos, que no sé cómo se llama ahora la coalición, o la oposición de Cambiemos, pero no se toca este tema. Digo, a ver, el precio que usted va a encontrar en la góndola no es solamente de un producto alimenticio, es de un elemento energético. Es decir, ese maíz, esa mazamorra que usted quiere hacer, estimada señora, estimado señor, está compitiendo usted por ese maíz para hacer mazamorra, también está compitiendo con aquel que le quiere echar gasoil al tractor. Serían combustibles no fósiles. Son biocombustibles. Es decir, es cierto, el biocombustible vino a solucionar el problema de los hidrocarburos, ante su escasez o próxima extinción, pero la realidad que es cierto, soluciona un problema energético, pero genera un problema alimenticio, porque el valor del grano va a tener el valor de elemento energético y producto alimenticio. Es decir, a la boca de la gente aparecieron las bocas de los tanques de combustible. Y eso no es poca cosa. Esto es un conflicto que se viene estudiando hace tiempo, porque, a ver, ¿cuál es el nivel de producción? ¿Es más ecológico? Sí, la combustión es más ecológica. Pero el tema es que vos tenés que producir una cantidad de granos para abastecer combustible y para abastecer alimento, que tenés que caer a los agroquímicos y la explotación intensiva, lo que multiplica los problemas ambientales, con las consecuencias que todos sabemos. Los problemas ambientales no son problemas de políticos de élite que están ahí en algún limbo. No, el problema energético, el problema climático, ecológico, va desde las sequías, las inundaciones, abarca todo. El empobrecimiento de la tierra por la explotación intensiva. ¿A qué punto estamos llegando con el desarrollo de los biocombustibles? Digo, como para que nos empecemos a preocupar también por el tema. Nosotros hace 2 años que venimos hablando de los temas energéticos. Sí. Esto, yo me acuerdo una vez charlando, habíamos ido con gente del partido, con Macitelli, estaba vos, estaba Gabriela, estaba Romanín. Y charlando con Rigane, decíamos en ese momento del problema energético. Te estoy hablando hace 4 años atrás. Y yo le decía a José, la gente no ve el problema energético, porque cuando llega a la casa, aprieta la perilla y la luz se enciende. Se van a empezar a preocupar cuando apriete la perilla y para que la luz se encienda o te lleve el sueldo o directamente la luz no aparezca. Y esto es igual. Yo creo que ha llegado el momento de empezar a preocuparnos por estas cosas, porque el día que los alimentos pasen a ser combustible, comer va a ser muy caro. Y estoy hablando
Estoy hablando de la vieja y tradicional polenta, ¿eh? Porque la polenta es maíz. Quiero buscar acá la fecha. Esto fue este año. El 23 de enero, 11:30 de la mañana, desde la ciudad de Magdalena se dispara un cohete argentino. Es un cohete de 3 metros, con capacidad de llevar 6 kilos. Se llama el Sonda 1.0. Esto es como para gritar Argentina, Argentina, porque es el primer cohete que se dispara con biocombustible. ¿Qué fecha dijiste, Pablo? Enero. En enero. 23 de enero, 11:26 de la mañana. Esto no salió por ningún medio, no fue noticia. La noticia, a ver, no es que estamos hablando de una estructura de 60.000 pesos, bastante barata. El Sonda 01, si bien es un prototipo, la idea de estos tipos de vectores es la posibilidad de llegar a lo que es la industria espacial. Algunos dirán la industria espacial que es algo que está lejos, sí, está lejos, pero es muy redituable, porque si con 60.000 pesos podés poner un satélite en órbita, es mucho más barato de lo que hace la NASA. En respuesta a te digo, el Sonda 1.0 es un cohete que tiene 3 metros de largo, con una inversión mucho más importante. Casi 15 días después, la NASA dispara un nuevo cohete con biocombustible, de 6 metros con capacidad de llevar 8 kilos. Es decir, ya tiene la capacidad de poner un satélite pequeño en órbita. Recuerden que los primeros satélites eran muy chiquitos y su capacidad no depende del tamaño, sino de su tecnología, por ejemplo, para las telecomunicaciones. Es decir, ya se disparan cohetes con biocombustibles. Creo que usan el combustible de las hojas. Bueno, hay una serie de especificaciones. El caso del Sonda 1.0 llamó la atención porque fue el primer cohete en el mundo, en la historia de la cohetería, que fue propulsado por biocombustible. Sí. Debería habérsele dado más difusión a esto, ¿no? Yo creo que no se le da difusión por el miedo. Creo que bueno, acá está la foto de la gente con el cohete, sí. Están todos contentos. Sí. Imagínate hacer volar un cohete con aceite de soja. ¿Quién lo hubiera dicho, no? Mirá, si Hermes von Braun hubiera visto esto. Esto pone al tema de los biocombustibles en un escenario donde realmente, si bien por supuesto genera soluciones, pero también genera muchos conflictos. Si bien hay un fuerte avance en lo que son, por ejemplo, los autos eléctricos o las pilas de hidrógeno, la verdad que son vectores. El problema siempre lo tenés en la generación de energía, y acá tenés un nuevo elemento que se suma a de los combustibles fósiles. Ahora, genera una solución, pero también genera problemas, que es el costo de los alimentos. Sí, sí. Serían más caros todavía de lo que están ahora. No solamente más caros, sino que se precisaría producir más. Y para producir más tenés que caer a producciones intensivas. Es decir, empezar a reventar bosques, empezar a reventar tierra cultivable, porque la demanda va a ser exponencial. Hay, dentro de esta ley que nosotros habíamos hablado, la
la que ordena la mezcla, que incluso hasta hace poco publicamos de un portal rosarino que estaban probando ómnibus 100% con biocombustibles. Andan perfectos. Es decir, ya el biocombustible es una realidad. Si bien las petroleras que no habían llegado al 12% en el corte de los combustibles que estamos usando ahora, nosotros ahora estamos usando combustibles fósiles con un corte entre el 10 y el 11% de biocombustible. Por ley es esto. La 26.093. Nunca se llegó al 12% como se pedía, que era una forma de incentivar a, por ejemplo, al ingeniero Ledesma, porque son productores de etanol. El azúcar, por eso hablamos también, que siempre lo ponemos como referencia, el precio del azúcar en Londres, que también se está volando, porque el azúcar ahora no solamente es para ponerle al té, ahora también es un combustible. Y eso hace que el valor que tiene es distinto. Y también como el valor es distinto, las formas de producción van a ser mucho más agresivas. Esta ley, que es del 2006, vence ahora en mayo. Y yo le decía, ¿no? Uno que es un consumidor de los medios de difusión, especialmente de noticiero, y ninguno habla del escándalo que hay en el Congreso en relación con este tema. Ya el Senado dio una ley de prórroga, se busca una prórroga de 4 años de esta ley, y diputados no la sanciona, no la está tratando. Y esto es una evidente lucha de intereses entre el gobierno, el ingeniero Ledesma, hablo del ingenio Ledesma, hablo de, ¿no? Hablo de los Blaquier, si quieren, porque también entraron con los mismos problemas que están las petroleras, ¿no? En el juego de subsidios, la producción, incentivos, que esto, que el otro. En el Congreso, Pablo, discúlpame, ¿se tiene que tratar el tema de los beneficios a los productores de biocombustible? Claro, el tema es que este corte es obligatorio. Es algo que se le impone a las petroleras mezclar, hacer un corte, echarle al combustible fósil, dice la ley, un 12% de biocombustible. Sí. Como a manera de incentivar la producción de biocombustible. Sí. Esta obligación, esta ley vence ahora en mayo. Y la pugna es por prorrogarla. En diputados no lo prorrogan, vaya uno sabe por qué. Los muchachos harán valer su voto, no lo sé. Claro. Uno no sabe qué es lo que está discutiendo. Pero sí trae esto, que por ahí da mucha bronca el tema del aumento de los combustibles, pero señores, las cosas se van a poner peores. Habíamos hablado en el último programa de 3 al desayuno, las declaraciones de Ávila, diciendo que YPF no está perforando. Ahora salió una comunicación diciendo que se están reactivando 200 pozos, yo supongo que debe ser por la declaración de Ávila, pero la verdad que lo que dice Ávila es compatible con la realidad. No está llegando a $60 el precio del barril y ese es un valor de quiebra para las empresas dedicadas a la extracción de hidrocarburos con fracking. Los costos los superan. Es decir, tenemos una política energética que, si lo comparáramos con el transporte de Mar del Plata, está hecha para unos negocios particulares. No está hecha como cuando la pensó Mosconi o Baldrich, o Irigoyen o Marcelo Torcuate de Alvear, de una política energética que le diera autonomía al desarrollo nacional. No, esto está pensado para un negocio para
los Blaquier por un lado, los productores de soja para el otro, las petroleras extranjeras, y cuando vamos todos los días a la góndola del supermercado, nos encontramos que los precios aumentan, 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 y es en relación de todos estos juegos. A tal punto es tan grande este juego y esta tormenta es tan perfecta que nadie habla de eso. Es increíble, ¿no? Porque la energía es por donde gira la vida moderna. Sin embargo, ninguno de estos elementos están en discusión. Pero, si te parece, lo seguimos la semana que viene. Muy bien, Pablo. La justicia le redujo 10 meses la condena a Vudú porque hizo cursos. Qué bien, qué corte y confección. Mira, ahora te voy a decir los cursos que hizo Vudú. El juez obligado lo benefició por estímulo educativo. Ajá. Mientras se define si tiene que volver a prisión, el ex vicepresidente ya puede pedir salidas transitorias. Bien. Te comento, Vudú logró que le redujeran la condena porque hizo un curso sobre organización de eventos, un taller de filosofía y cursos de electricidad durante su detención. Ya, Es el justamente, beneficio al estímulo educativo. no hizo bien el hombre, después lo podremos contratar como electricista. Se dedica a electricidad del hogar o del automóvil, ¿no dice el curso? No, dice curso de electricidad, no dice. A mí me gustaría saber para saber si tengo que dejar el auto en la vereda. Claro, claro. Bah, Bueno, el ex vicepresidente fue condenado a 5 años y 10 meses en esta causa, una pena que quedó firme en diciembre, cuando la Corte Suprema decidió no tratar un recurso de su defensa. El último día hábil del año pasado, el juez Daniel Obligado le revocó la prisión domiciliaria, pero Vudú no volvió a la cárcel, porque su defensa apeló ante casación y la feria judicial le dio una pequeña ventaja. Así que, gente, presos tienen que hacer cursos. Esto se llama estímulo educativo. Entonces te reducen a la ver, pena. yo lo que diría es esto, no es que hay que hacer curso, hay que robar en grande. Claro, claro. Sí, recolectaron 12.000 firmas por la vuelta del tren entre Mar del Plata y Miramar. Un grupo de vecinos que hace tiempo impulsa la vuelta del tren entre Mar del Plata y Miramar, luego de casi 8 años sin servicio, ya reunió cerca de 12.000 firmas para lograr ese objetivo a través de una petición dirigida a las autoridades de ambos municipios, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Transporte y la empresa Trenes Argentinos. Sí, recordemos que el tren unía Buenos Aires, Mar del Plata, Miramar, ¿no? Hasta no hace muchos años se había restablecido el servicio. Yo creo que lo que tiene que existir es un servicio regular. No sé si con los trenes de la envergadura de Trenes Argentinos, por ahí con equipos mucho de menor envergadura y que podrían ser mucho más eficientes. Sí. Pero recordemos que se había restablecido. Y estas cosas hay que recordarlas porque ahora estamos discutiendo el tema de otra vez reprivatizar el transporte en Mar del Plata. Existía el transporte. Lo que pasa es que la gente de Batán se tomaba ese tren que le salía más barato y era mucho más rápido que el colectivo. Claro, Y claro, fue la presión de las empresas de colectivos sacar ese tren. claro. Porque se utilizaba el tren como Porque, transporte lógicamente, en iba a el Miramar, partido. pasaba por Batán. Claro, 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 Y perjudicaba a las interurbanas. claro. Entonces, viste, es así como se manejan las cosas y hay que recordarlo. Y ojalá se hizo mucho para convertir los costados de las vías del tren en plazas, todo cosas que
terminen destruyendo la línea ferroviaria, ¿no? Vamos a repetirlo otra vez, Pablo. Ese tren pasaba por Batán y las empresas de colectivo hicieron que ese tren desaparezca otra vez. Y anduvo poco tiempo con un éxito enorme, pero hicieron que desapareciera. Adicciones, otra sede de Posada del Inti tiene que cerrar por falta de fondos. Las autoridades acusan a la falta de políticas públicas en salud de los últimos 10 años. Aseguran que la pandemia generó un aumento de personas que necesitan tratamiento. Bueno, dejamos acá, Pablo, nos despedimos hasta el martes que viene. Pienso que el martes que viene va a ser en vivo. En vivo, y nos vamos con un tema musical, como siempre. Nos encontramos con Prohibido Olvidar el martes que viene en vivo. En vivo, y no se olviden los sábados a la mañana de 9 a 10, a la mañana, 3 para el desayuno con Gloria Álvarez, Carlos Matos y Carlos Junco. Exactamente. Nos vemos.